Hermanos, muy bienvenidos. Me alegra mucho verles allí conectados con la disposición de escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Abran su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Mis hermanos, somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Su Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 12. Mis queridos hermanos, vamos a leer, seguramente hoy no vamos a entrar en la explicación y tal vez vamos a quedarnos solamente en la lectura de los textos, porque el tema que tenemos para hoy nos demanda explorar todos los textos que nos hablan del tema. El tema es los dones espirituales. De manera que, mis hermanos, tenemos varios pasajes para considerar y no pensamos correr. Vamos a leer con calma la escritura. Si no tenemos explicación hoy, la tenemos el próximo domingo, pero la idea es que quedemos empapados en nuestra mente del tema que tenemos para hoy. Así que, mis hermanos, para quienes les gusta tomar nota, les indico que el tema es: el ejercicio de los dones espirituales conduce a la unidad de la iglesia. Lo repito, el ejercicio, ahí lo tienen en pantalla, mis hermanos, el ejercicio de los dones espirituales conduce a la unidad de la iglesia. Primera parte. Tenemos los textos allí. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 12. 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 33. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. Así que tenemos una buena dieta alimenticia para este día, mis amados hermanos. Recuerdo que estamos en este tema o vamos a entrar a este tema de los dones, porque recuerden que venimos estudiando la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia partimos de Juan 17, cuando el Señor está orando y dice varias veces: para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego de allá nos fuimos para Efesios, donde se nos muestra en Efesios claramente, muy ampliamente, lo que es la unidad de la iglesia y la absoluta necesidad de que tengamos unidad como iglesia para el cumplimiento de la gran comisión. No podemos cumplir la tarea misionera donde vivimos, donde estamos, si no estamos en unidad como iglesia. De Efesios nos fuimos para considerar 1 Corintios capítulo 12, donde se nos presenta la iglesia como un cuerpo, ¿cierto? Como un cuerpo, recuerden. Somos un solo cuerpo, pero tenemos muchos miembros. De manera que en el mismo 1 Corintios, el apóstol Pablo entrelaza el tema del cuerpo y los miembros con los dones espirituales. Y esos dones espirituales conllevan a la unidad de la iglesia, a trabajar en unidad. Por eso nos es necesario que estudiemos el tema de los dones para poder ubicarnos en el espacio que tenemos en la iglesia. ¿Qué papel juego yo? ¿Juega usted en la iglesia de acuerdo a los dones? Y cómo el ejercicio suyo y mío
de nuestros dones nos llevan a la edificación de la iglesia en unidad. Así que, mis hermanos, este es el contexto de nuestra predicación en este día. Bien, ahora sí, mis hermanos, por favor coloquen su mirada allí en capítulo 12 de Primera a los Corintios, versículos del 1 al 12. Nos dice así, hermanos, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios, suplicando que el Espíritu Santo asista a nuestras almas. Dice así, hermanos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Vamos a dejar acá porque ya vimos el tema de la iglesia como un cuerpo. Bien, aquí pues, como ustedes consideran, pueden ver, el apóstol Pablo menciona que en la iglesia en ese momento habían 9 dones. En ese momento, 9 dones. Tal vez les va a extrañar un poco que hable en tiempo pasado. Habían, tiempo pasado, 9 dones en ese momento. Eso tiene su explicación que lo vamos a mirar un poco más adelante. Avancemos, por favor, al capítulo 14. Capítulo 14, de ahí mismo de la primera carta a los Corintios. Capítulo 14. Y coloque su mirada, por favor, en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 33. Sigue diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que
profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan
y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hasta aquí, 1 Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 33. Para que vayamos reteniendo lo general, ustedes notan que en el capítulo 12 el énfasis es sobre los dones, ya sobre los dones. Pero en el capítulo 14, Pablo nos ubica primero que todo en la iglesia local. Estamos en el culto público. Esto es lo que Pablo está aclarando. Estamos en el culto público. Y el énfasis en el capítulo 14 tiene que ver con las lenguas y la profecía. Y ustedes se dan cuenta, por varios detalles a lo largo de la lectura, que el énfasis que Pablo hace es que la iglesia debe de ser edificada. Ese es el énfasis. Edificación de la iglesia. Él menciona las lenguas muy reiteradamente porque era que los corintios estaban orgullosos de tener estos dones y estaban orgullosos de hablar en lenguas, en idiomas extraños. Vamos a hacer más énfasis en eso un poco más adelante. Pero Pablo está aclarando que todo lo que se haga en el culto público debe tener como objetivo edificar la iglesia, su crecimiento, mi crecimiento. Bien, vámonos para el texto de Primera de Pedro, la primera carta que le envía el apóstol Pedro a la iglesia, a la iglesia universal, en el capítulo 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Pedro es muy práctico, es muy sencillo en la manera de abordar el asunto. Observen ustedes que él es reducido en sus palabras, muy concreto en sus palabras, pero muy directo. Versículo 10 dice, bueno, miremoslo desde el versículo 8, por favor. Versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno, el según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vea cómo es de sencillo Pedro en el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro es sencillo en su postura. Hombre, según el don que cada uno tiene, ministrelo a los demás. Si es que alguno habla, o sea, predica, enseña la palabra, bueno, hágalo. Y si alguno ministra, la palabra ministra aquí es diaconía, es decir, ayuda. Bueno, si alguno ayuda, ayude. Y hágalo todo con el fin de que Dios sea glorificado. Pedro es muy sencillo en su postura con respecto a los dones, ¿cierto? Y me falta Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, y vamos a mirar, por favor, a partir del versículo 1 hasta el versículo 8. Romanos 12,
hasta el versículo 8. Dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, qué hermoso, ¿cierto? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Se da cuenta? Los dones y la forma, y él está escribiendo a la iglesia en Roma, ¿cierto? A la iglesia en Roma. Observen que él da un orden y respecto a estos dones en Roma, él da un orden muy precioso, ¿cierto? Y empieza por la profecía, por la profecía. Y bien, hermanos, nos falta el último, que es Efesios capítulo 4 y versículo 11. Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y así entonces, mis hermanos, habremos abordado todos los textos que nos hablan del tema de los dones espirituales. Nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, hablando de Cristo ascendido, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, vamos a dejar aquí, mis amados hermanos. Señor Dios, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Señor, hay tanto por ver aquí, hay tanto por aprender, pero te suplicamos, Señor, que nosotros podamos ser sencillos en la profundidad que implica el tema como tal, pero que podamos ser sencillos, que podamos ser fácilmente, que podamos comprender fácilmente, mi Señor, nuestro Señor, cuál es nuestra función como miembros del cuerpo, y que en últimas, Señor, se constituye en tu propósito santo para la edificación del cuerpo. Y en este sentido, Señor, podemos ver la absoluta necesidad de trabajar en unidad. Señor, nos muestras que cada don tiene como fin la edificación del otro hermano, del otro creyente. Ninguno de los dones mencionados en estos textos tiene como fin la vanagloria personal, el orgullo personal, sino que todos tienen como fin la edificación del cuerpo que es la iglesia. Señor,
cuán agradecidos nos sentimos contigo, cuán agradecidos estamos, Señor, por tener el privilegio de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos guíes. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, si nos alcanzó tiempo para entrar a la explicación. Vamos entonces, mis hermanos, a abordar la introducción inicialmente. Como ustedes notan, como ustedes se dan cuenta, mis hermanos, el apóstol Pablo está dejando en 1 Corintios, está dejando la discusión sobre la celebración de la Cena del Señor, que lo dejó en el capítulo 11. En el capítulo 11, en 1 Corintios, él estaba explicando y colocando en la perspectiva correcta lo que es la celebración de la Cena del Señor, que los hermanos habían olvidado y era todo un desorden. Ahora, mis hermanos, Pablo, el apóstol y gran misionero, pasa a tratar otros aspectos del culto. Ojo que Pablo nos tiene en el culto, mis hermanos. El escenario de la Cena del Señor, ¿dónde está? En el culto. ¿Ya? Y aquí, en capítulo 12 y 14, él sigue estando en el culto. Nos está hablando del orden del culto de adoración cuando nos reunimos. Así que, mis hermanos, entre estos aspectos que Pablo sigue abordando, se destacan aquí los dones espirituales que los miembros habían recibido para el beneficio de la comunidad cristiana en Corinto. El beneficio de la comunidad cristiana. Querido familia en Cristo Jesús, todo don que usted y yo hemos recibido, y téngalo por seguro, usted como cristiano, como creyente, como hombre, mujer, nacido de nuevo, usted ha recibido dones del Señor. Los tiene, mis hermanos, los tiene. Mis hermanos, ese don o esos dones, esas capacidades sobrenaturales, tienen como fin el beneficio de la iglesia. Querido hermano, querida hermana, tiene como fin el beneficio de la iglesia. ¿Es usted un hombre o mujer que enseña la palabra de Dios, que Dios le ha dado la capacidad de enseñar, de explicar la escritura? Déjeme decirle que es un don dado por el Señor, y ese don es para edificación de la iglesia. Ese don debe de estar puesto en acción, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Es usted un predicador? ¿Es usted un siervo del Señor desde lo práctico, que tiene habilidades, capacidades para manejar las finanzas, por ejemplo? ¿Cierto? Para manejar las finanzas, la tesorería, por ejemplo, lo que hace también el hermano Freddy y el hermano Héctor. ¿Tiene usted capacidad para ordenar en la iglesia, ordenar las cosas, poner todo en su sitio? Bueno, todo eso ha sido recibido por el Señor, ha sido dado por el Señor, y es para el beneficio de la iglesia. Mis hermanos, el Espíritu Santo ha dotado a estos miembros en Corinto con dones que realizan y promueven la vida de la iglesia. Mis hermanos, es que después de todo, el Espíritu Santo trabaja a través de creyentes individuales y los usa como instrumentos para cumplir los propósitos de Dios. Hermanos, hermanas, qué maravilla que tú y yo somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Eso es lo que somos. Instrumentos en manos de Dios, utilizándonos a nosotros, mis hermanos, para llevar a cabo sus santos propósitos. Esto tiene que llevarnos a nosotros a la gran reflexión. Pablo, mis hermanos, entra a enseñar la doctrina de la Trinidad
inicialmente en capítulo 12, en los primeros 3 versículos, lo primero que Pablo hace es explicar la doctrina de la Trinidad. Hermoso. Hermoso, mis hermanos, cómo Pablo aborda el tema de los dones desde la Trinidad, porque la Trinidad interviene completamente en la iglesia local como tal. La Trinidad está trabajando en la iglesia local. De esta manera, mis hermanos, el Espíritu Santo cumple la función prominente de dotar a los creyentes de dones extraordinarios. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Quién nos dota, nos capacita, nos da dones o capacidades extraordinarias? Es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo. Así que, hermano, hermana, lo primero que tú y yo debemos tener claro, debemos saber o recordar, si es que lo hemos olvidado, es que la iglesia debe saber sobre los dones espirituales. Sí, debe saber sobre los dones espirituales. Es bello ver cómo en un pasaje anterior el apóstol Pablo, en 1:7 concretamente, 1:7 de 1 Corintios, Pablo usó la palabra griega charisma, es decir, don de gracia, como un sinónimo para los dones espirituales. Ahora, nosotros en español usamos el término carisma para hablar de la habilidad personal del liderazgo. ¿Se acuerdan que nosotros decimos muchas veces, oiga, fulano de tal es muy carismático, tiene don de gente, tiene capacidad de liderar, ¿cierto? Nosotros usamos allí la palabra carisma para hablar de la habilidad personal. Pero, mis hermanos, aquí en el presente capítulo de 1 Corintios nos habla de la palabra carisma apuntando a las actividades del Espíritu Santo. ¿Sí? Apuntando a lo que hace el Espíritu Santo. ¿En quién? En usted y en mí. Mis hermanos, y esto es evidente cuando, entre otras cosas, Pablo, el apóstol, está enumerando los dones de sabiduría, conocimiento, sanidad, hacer milagros, profecía, las lenguas e interpretación de lenguas. Mis hermanos, el apóstol Pablo comienza en este texto de 1 Corintios hablándonos negativamente. ¿Cómo así que negativamente? Bueno, vean que él comienza diciendo, no quiero, hermanos. No quiero. ¿Qué es lo que no quiere el apóstol Pablo? Bueno, mis hermanos, él no quiere que la iglesia ignore. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, queridos hermanos, nos vamos a deleitar en este hermoso paseo del estudio de los dones. ¿Sí? Nos vamos a deleitar porque hay un mandato implícito aquí cuando el apóstol dice, ustedes, iglesias, Iglesia Bíblica, Comunidad de Amor, Iglesia Bautista Local Bíblico Reformado y la iglesia en Corinto, ustedes no deben ignorar los dones espirituales. Cuando él habla de hermanos, entonces él se está refiriendo concretamente a los creyentes de la familia de Dios. Cuando él habla la palabra que no ignoremos, él está hablando de no saber, de carecer de conocimiento o información. Y cuando él habla acerca de los dones espirituales, él se está refiriendo a talentos característicos de la presencia o capacitación del Espíritu Santo. Ojo, lo repito, dones espirituales, don o talento característico de la presencia o capacitación del Espíritu Santo. Pongamos un ejemplo.
aquel hermano o aquella hermana que es muy tranquilo o muy tranquila para y que pues definitivamente requiere sabiduría para abordar cualquiera que sea ese conflicto. Yo creo que todos nos hemos visto en situaciones así. Y resulta que el asunto, si no se maneja correctamente, si no se maneja bien, se va a volver una bomba de tiempo y va a salir mucha gente dañada. Pero resulta que el hermano o la hermana aborda el tema con total sabiduría, que el trabajo, el conflicto fue resuelto, las partes quedaron en paz delante del Señor y entre ellos. Solucionado el problema. ¿Por qué creen ustedes que ese hermano o esa hermana tuvo esa sabiduría para abordar dicho conflicto? ¿Por la capacitación de quién? Del Espíritu Santo. No es una habilidad que esa persona haya tenido o algo por el estilo. Eso no se lo enseñan a uno, entre otras cosas, en la universidad, porque estamos hablando de dones espirituales. Así que uno dice muchas veces, oiga, fulano de tal, ¿cómo es de sabio? ¿Cómo es de sabia? ¿Cierto? Para abordar estas cosas. Bueno, eso es la habilidad o capacidad que el Espíritu Santo le ha dado a ese hermano o a esa hermana. Así que, mis hermanos, la iglesia pues no debe ignorar sobre los dones espirituales. Primer aspecto que vamos a considerar sobre nuestro primer texto de estudio de Primera los Corintios. La iglesia no debe ignorar sobre los dones. ¿Se dan cuenta que es un mandato que tenemos del Señor, que debemos estudiar el tema? Debemos estudiar el tema. Yo tengo la responsabilidad de capacitar la iglesia en el tema como tal. Y usted tiene la responsabilidad de estar atento, de estar atenta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aprender tiene que ver con la función que tenemos en el cuerpo, ¿cierto? Oiga, ¿cuál es la función que tiene María Elena pues aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que ella, cuál es el trabajo que el Señor le dijo a María Elena que haga? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Por la capacidad que María Elena tenga. Así es que nos damos cuenta. Oiga, ¿qué trabajo tengo yo para hacer pues en la iglesia? Yo no sé cómo qué habilidades o el Señor que me ha indicado para hacer. Piense qué es lo que es capaz de hacer. Y ahí comienza a encontrar el lugar de función en la iglesia, ¿cierto? De ahí, del lugar de función en la iglesia. Bueno, puede ser que el hermano, la hermana es un adulto mayor o una adulta mayor, ¿cierto? Y ya no tiene las capacidades para trabajo pesado o algo por el estilo, o limpiar o algo. Puede ser que ya no. Pero resulta que el hermano o la hermana me dice, pastor, yo oro por ustedes continuamente. Ah, ahí está la función que el Señor le ha dado. ¿Cuál sería la función? Orar por la iglesia, orar por los pastores, orar por los proyectos de la iglesia, ¿cierto? Ahí tiene la función en el cuerpo. ¿Cuál? Orar al Señor. Así que mis hermanos, no nos vamos a angustiar en este tema, sino por el contrario, vamos a estar muy expectantes porque vamos a descubrir, o el Espíritu Santo nos va a enseñar grandes cosas. Y pasamos a nuestro precioso y segundo punto. La iglesia sabe sobre el paganismo anterior. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, seguramente que no se nos olvida tan fácil en qué militamos antes de que Cristo nos salvara, ¿cierto? Y hay veces que nos acordamos y como que nos da mucha vergüenza de ese pasado, ¿cierto? De ese pasado. Mírenlo como lo aborda Pablo aquí en el versículo 2. Usted me está siguiendo en su Biblia, ¿no? Me debe seguir en su Biblia, hermano. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se les extraviaba o se nos extraviaba, llevándonos como se nos llevaba a los ídolos mudos? Sí, esto era lo que pasaba antes de que Cristo Jesús se revelara a nuestras vidas. Éramos guiados como borreguitos a los ídolos que no ven,
que no oyen, que no hablan a los inventos del hombre, ¿cierto? Se nos conducía en esa dirección, éramos ignorantes. Pablo le dice a los hermanos en Corintio, hombre, acuérdense que cuando no conocíamos a Cristo, acuérdense que cuando éramos unos paganos, se nos enredaba, se nos extraviaba, porque la palabra aquí, extraviar, es engañar, se nos engañaba. ¿Cierto que nos engañaron mucho, doña María Elena? Sí, nos engañaron mucho. Así que, bueno, eso ya quedó en el pasado. Pablo está diciendo aquí, acuérdense, hermanos, que antes nos engañaban, pero ya no, ya no. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que prepararnos en la palabra del Señor, para que no nos enreden más, para que no nos engañen más. Bien, mis hermanos. Pero también la iglesia debe reconocer a Cristo como Señor por el Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿cómo les parece, pues, que usted y yo con mucha frecuencia, y debe de ser el vocabulario nuestro cada día, es dirigirnos a Cristo como nuestro Señor? ¿Cierto? Decimos nosotros, el Señor Jesucristo tal cosa, mi Señor tal y tal otra cosa. ¿Por qué creen ustedes que nos podemos dirigir a Cristo como Señor? ¿Por qué será que antes, porque acuérdense, antes de venir a Cristo, o antes de que Cristo más bien nos salvara, esa es la frase correcta, antes de que Cristo nos salvara, nosotros no hablábamos de la palabra Señor, mi Señor, o tal cosa, mi Señor, con ese respeto, ¿cierto? No lo hacíamos. ¿Por qué si lo hacemos hoy? Bueno, la razón, mis hermanos, por la cual lo hacemos hoy, mírenlo en el versículo 3. Mírenlo en el versículo 3. La iglesia reconoce que Cristo es Señor solo y únicamente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ya nos enseñó que Cristo es Señor, que Él es el soberano, que Él es el supremo, mis queridos hermanos. Él es el supremo. Sí, nuestro Señor Jesucristo es el Señor, y tú y yo podemos, y lo tenemos tan claro y tan seguro, porque es la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, surge una pregunta: ¿por qué Pablo abordó este punto del versículo 3? ¿Por qué Pablo lo abordó aquí? Es decir, él, ¿por qué trata el tema? ¿Por qué era necesario aclarar ese aspecto a los hermanos en Corinto? ¿Acaso ellos no sabían que Cristo es Señor? ¿Por qué Pablo lo aclaró? ¿Por qué Pablo lo abordó? Bueno, hermanos, se dice que Pablo, porque no lo dice aquí en el texto, no lo dice, pero hermanos, los eruditos del Nuevo Testamento, hablando del versículo 3 que tenemos por delante, o se ponen de acuerdo en decir que Pablo hizo esta explicación a los hermanos en Corinto porque él se estaba dirigiendo en primer lugar a los líderes judíos, a los que eran líderes judíos, porque es que miren ustedes que dice aquí que nadie llama anatema a Jesús si está hablando por el Espíritu Santo. Nadie va a maldecir a Jesús, porque la palabra anatema es maldito. Entonces, ¿qué necesidad tenía Pablo de explicar que nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús? ¿Por qué Pablo hace esta explicación? Bueno, Pablo parece que se está dirigiendo aquí a los líderes judíos. ¿Por qué? Porque ellos maldicen a Jesús. Ellos maldecían a Jesús, mis hermanos, siendo judíos. Ellos sabían que Jesús murió en una cruz.
por lo que le aplican el texto bíblico que dice: maldito de Dios el que muere colgado en un árbol. Y esto está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21 y versículo 23. Parece que los líderes judíos le aplicaban esta frase o se dirigían al Señor de esta manera, aplicándole este texto del Deuteronomio 21-23. Pero también parece que había otro grupo de personas que necesitaban, que Pablo necesitaba aclararle a los creyentes que debían ellos saber sobre ellos. Y tiene que ver con los maestros gnósticos. Los maestros gnósticos, mis hermanos, indicaban, y el apóstol Pablo lo refiere aquí, ellos tenían, los gnósticos, mis hermanos, hacían que el cuerpo material, lo decían, enseñaban, es una doctrina filosófica que decían que el cuerpo era malo, que el cuerpo como tal era malo. Ellos hacían una división entre lo espiritual y lo material. Había un dualismo, lo que se conoce como un dualismo entre lo material y lo espiritual. Entonces, al parecer, según estos maestros gnósticos, se tenía que maldecir el cuerpo físico de Jesús, porque el cuerpo físico, según ellos, pertenecía al mundo material, ¿cierto? Entonces, había que maldecir, pero el cuerpo, según ellos, ya solo al Cristo espiritual había que confesarlo como Señor y exaltarlo. Parece entonces que también Pablo podía tener en mente aquí a estos maestros gnósticos. Dicen otros también respecto a este versículo 3 que hay una formulación paulina aquí, es decir, que la frase Jesús es maldito, Pablo está formulando la contraparte de la confesión genuina de que Jesús es Señor. Es decir, parece que, según algunos, que Pablo aquí también se estaría refiriendo a la contraparte de lo que es correctamente decir, de lo que es correcto decir, que es que Cristo es el Señor. Decir lo contrario, entonces, sería decir Jesús es anatema. Eso sería lo contrario. Y por último, mis hermanos, y creo yo lo que tiene más peso en este versículo 3 es acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, pareciera también que Pablo quiere dar a conocer el significado del concepto por el Espíritu Santo, que ocurre dos veces. Dos veces. Una relación a la maldición y otra en relación a la confesión de Jesús como Señor. Es decir, la persona que sea judía o gentil y que blasfema el nombre de Jesús no pronunciaría su maldición por medio del Espíritu Santo. Sea judía o gentil, la persona que confiesa el señorío de Cristo lo hace única y exclusivamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, en lo personal, yo creo que definitivamente se está refiriendo a esto último. Aquella persona, mis hermanos, que habla del Señor, tal vez no tenga mucha doctrina, tal vez no tenga mucha enseñanza, como podríamos tener nosotros, tal vez no es tan claro en hablar del Señor, pero, ojo, pero en su vocabulario, esa persona se refiere a Cristo como Señor, como su Señor, y lo hace con respeto y con reverencia. Hermano, hermana, posiblemente estamos ante un creyente, definitivamente, que solamente se dirige a Cristo, que es Señor, por el Espíritu Santo
de Dios. Y hay personas que no son, hay hermanos que no son tan elocuentes, tan claros, tan específicos, pero son muy respetuosos del Señor. Entonces, mis hermanos, qué buen aspecto, qué buena enseñanza podemos tener aquí nosotros. Y tenemos aquí en estos primeros versículos. Nos dice una fuente, porque estoy teniendo muchas fuentes que me apoyan, que me ayudan en la explicación. Nos dice una fuente aquí con respecto a estos versículos 2 al 3, abro comillas, nos dice lo siguiente, nos dice: como introducción al tema de los dones espirituales en Corinto, Pablo recuerda a sus lectores el contraste entre su experiencia pagana y cristiana. No está claro si alguien estaba realmente pronunciando maldiciones contra Jesús, pues la declaración podría ser solo una ilustración, pero el enfoque del versículo está en el discurso religioso. Pablo invoca el antiguo y generalizado criterio para evaluar la nueva declaración profética, su consistencia con la revelación divina anterior que está en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5 y primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 4. Cierro comillas. Bien, hermanos. Hasta aquí podemos tener nosotros claridad de que Pablo, el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo más bien por medio de Pablo, no dejó nada al azar, no dejó nada sin tratar, nada que la iglesia necesitara, no dejó nada sin tratar. Y hermanos, debemos nosotros estar tan agradecidos con el Señor por tener la palabra, por tener la escritura, por tener el Espíritu Santo también, y por tener también, hermanos, los dones de la enseñanza, de la predicación en la iglesia, por podernos gozar de tener estos dones, estos regalos, mis hermanos, que no nos dejan ignorantes, ¿cierto? Mis hermanos, es muy precioso cuando estaba organizando estas notas, mis hermanos, muy precioso ver cómo la construcción de la muralla con Nehemías, en la construcción de la muralla, uno parecía haber un proyecto prácticamente imposible de realizar ese proyecto, pero mis hermanos, me parece tan importante, y por favor miren la imagen allí, miren esa imagen, en la construcción de esta muralla, mis hermanos. Se requirió la participación absolutamente de todos los judíos, de todos los que habían regresado del cautiverio, del exilio, mis queridos hermanos. Si bien es cierto, Nehemías fue el director, él fue, digamos, la cabeza, él fue el líder, el que dirigió semejante proyecto, mis hermanos, pero él no lo hizo solo. Ese trabajo no lo hizo él solo. Observen, mis hermanos, la participación de esa cantidad de judíos allí. Y fue tal, mis hermanos, que nos dice la Biblia que la muralla fue realizada en 53 días o 54 días, contra todos los imposibles, contra todas las dificultades habidas y por haber, ataques de un lado y del otro. Mis queridos hermanos, y puedo ver allí las palabras reflejadas, las palabras del Señor cuando le preguntó a Pedro: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor fue: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre
sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no se impondrán, no prevalecerán. Amados hermanos, tenemos en esas palabras de nuestro Señor un aliento tan hermoso y tan profundo, mis queridos hermanos, que por más ataque, por más violencia que la iglesia ha sufrido o que el pueblo de Dios ha sufrido en toda la historia, no se ha podido dar muerte total al propósito santo de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es imposible. El Señor lo dijo. Y aquí, en esta construcción del templo, perdón, de la muralla, donde todos están participando, donde todos tienen una función allí, los que cargan piedra, los que suben la piedra, los que están arriba en el muro colocando el ladrillo o la piedra organizada, quien está dirigiendo, el ingeniero que está dirigiendo, porque ahí tienen que haber habido ingenieros. Ahí tienen que haber habido hombres muy preparados, mis hermanos, para dirigir este proyecto, para que ese muro no se fuera a caer. Acuérdense que esa era una muralla de protección contra los enemigos. Por lo tanto, eso no pudo haber sido colocado sobre arena. No, eso tuvo que tener allí un fundamento, eso tuvo que tener algo muy bien preparado. Todos ellos tuvieron una función en ese trabajo. Y quise colocar esta imagen, mis hermanos, con el fin de poder tener una mayor apreciación de este precioso y glorioso tema de los dones. Hermanos, hermanas, la iglesia ha recibido diversidad de dones. Versículo 4. La iglesia ha recibido diversidad de dones. En la enseñanza, el apóstol lo dice de manera concreta. Ahora bien, existen, porque eso es lo que significa la palabra hay. Existen diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mis hermanos, la palabra diversidad tiene que ver con la distribución, la acción de difundir o repartir. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo es que el Espíritu Santo ha distribuido distintos dones o ha repartido distintos dones. ¿Quién lo ha hecho? El Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿A quién lo ha repartido? A la iglesia. ¿Para qué lo ha hecho? Para la edificación y para provecho de la iglesia, en la edificación de la iglesia. Así como en la construcción de la muralla por parte de Nehemías. Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a dejar aquí por hoy. Se me van a ir pensando en esa imagen de la muralla, me van a reflexionar durante la semana en la lectura de los dones, vuelva a leer los textos, pero le animo mucho, hermano, hermana, a que piense en este versículo 4. En este versículo 4, pensemos mucho en este versículo 4. ¿Por qué les digo que pensemos mucho en este versículo 4? Porque Pablo nos está afirmando, les está afirmando a la iglesia y por supuesto a nosotros, nos está afirmando. Existen diversos dones que el Espíritu Santo ha repartido. Y le animo a que esté orando al Señor esta semana y mientras estamos en el estudio de este tema, esté orándole al Señor, esté diciéndole al Señor en oraciones: Señor, hasta hoy tengo confusión de cuál es el don o la capacidad que tú me has dado. Señor, ¿cuál es el trabajo que yo tengo para realizar en la iglesia?
Señor, muéstrame por favor, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Y eso va a estar estrechamente relacionado, esa oración va a estar estrechamente relacionado con lo que usted es capaz de hacer. ¿Listo? Con lo que usted es capaz de hacer, con lo que sabe hacer, ¿cierto? Con lo que sabe hacer. Por ejemplo, yo tengo claro que yo no estoy para trabajar con niños, por ejemplo. No, yo no soy capaz. Una vez me tocó reemplazar una profesora con un grupo de quinto para enseñarles una clase de ética. Y no, qué encartada me pegué, hermanos. Qué encartada me pegué, ¿cierto? Entonces, realmente hay que tener el don para trabajar con niños. Para trabajar con niños. Así que es un ejemplo que estoy poniendo. Señor, muéstrame por favor cuál es el trabajo que me has indicado que haga en la iglesia. Mis hermanos, dice, hay diversidad, o sea, diferentes, distribución de muchos dones. No es uno ni dos, no, son muchos dones. Los vamos a estudiar uno por uno. Pero, mis hermanos, estemos orando al Señor por esta preciosa petición que tenemos para que cada uno de nosotros identifique la función en la iglesia. Y nos daremos cuenta que cuando identifiquemos cuál es la función de cada uno y lo pongamos en acción, mis hermanos, no quiero ni pensar lo que va a suceder con esta obra preciosa del Señor. Porque esta obra preciosa del Señor va a crecer, mis hermanos, en la medida que todos nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde. Hermanos, hermanas, muchas veces es injusto pensar que el trabajo solamente es del pastor. Es injusto pensarlo así porque la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el pastor debe capacitar, preparar la iglesia para el trabajo de cada uno de nosotros. Eso sí es lo que dice claramente la iglesia, la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 11. Hermanos, oremos al Señor dándole gracias por este tiempo. Bendito Dios y Padre, estamos agradecidos contigo por tu palabra. Señor, hemos considerado apenas unos pocos versículos de introducción y, Señor, ya se hace fascinante y emocionante, Señor, pensar en lo que viene. Porque, Señor, requerimos mirar punto por punto. Oh, bendito Dios, yo te doy gracias por la iglesia, Señor, por este rebaño glorioso, por este rebaño precioso, por este rebaño, Señor, que costó la sangre de Cristo nuestro Señor. Yo te doy gracias, Señor amado, por este rebaño, Señor. Este rebaño, Señor, tan precioso, Señor, que te pertenece, que es tuyo, Señor mío, porque tú diste tu vida por nosotros. Y te doy gracias por ello. Pero también, Señor, la gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, bendito Dios, dentro del cuerpo, más cuando nos has dado dones a cada uno de nosotros. Nos has dado capacidades a cada uno de nosotros. Capacidades que tienen como fin el aprovechamiento de la iglesia, el aprovechamiento de todos. Señor, gracias te damos en el nombre santo, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, mis hermanos, los invito para que juntos adoremos al Señor, cantemos al Señor los preciosos himnos que tenemos para hoy en adoración a nuestro santo Dios, pensando en lo que hemos leído de su palabra en este día. Santo, grande, eterno Dios, con alegría.
Amén. Preciosos himnos, mis hermanos, preciosos himnos. Santo, santo, grande, eterno Dios, majestad. ¿Cómo podré estar triste? Cierto, no tenemos razones, no tenemos motivos. Yo te sirvo y vivo por Cristo. Bendito sea el Señor, que tenemos esta esperanza, que nos ha dado esta esperanza, mis queridos hermanos. Hablando del ministerio del Espíritu Santo, que empezamos esta mañana en la repartición de los dones, pero también lo hemos venido considerando al Espíritu Santo de Dios y su ministerio en la iglesia actualmente. Mis hermanos, y aunque el fruto del Espíritu ciertamente pues lo experimentamos nosotros a nivel individual, se experimenta principalmente en comunidad. Y lo podemos relacionar con el tema que estamos iniciando hoy, ¿cierto? Y hermanos, la manifestación del Espíritu Santo se puede definir también como la reproducción de la vida de Cristo con y entre los creyentes en comunidad directamente por el Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10 y versículo 23 nos dice: mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermanos, hermanas, esta invitación a estimularnos al amor y a las buenas obras es la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted y yo anhelamos, deseamos congregarnos, como sé que sucede ahora en este tiempo, el deseo de regresar nuevamente al espacio físico, ese anhelo de estar en comunidad, de estar en fraternidad, es un anhelo por el Espíritu Santo de Dios. Le damos gracias al Señor por eso, mis hermanos, que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos sigue guiando. Y bien, mis hermanos, vamos ahora a la cena del Señor. Como siempre celebramos la cena del Señor. Espero que muy pronto, hermanos, la podamos volver a realizar aquí juntos en el local. Ya casi. Nos dice en el 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mis hermanos, el Señor dijo: este es un pacto nuevo. Esta es una alianza nueva que tendrá de por medio mi propia sangre. Celébrenlo, recuérdenlo siempre. Que lo hagan, háganlo en mi memoria. Señor mío y Dios nuestro, Dios de la iglesia, con humildad, pero con conciencia de lo que estamos haciendo, nos acercamos para recordar por medio de estos símbolos, Señor,
la obra gloriosa en la cruz. En este pan partido, Señor, recordamos tu cuerpo entregado, y en esta copa con vino, Señor, recordamos que tu sangre, Señor, fue dada por nosotros. Sí, tu sangre que es la vida, porque eso es la vida. Esa es la función de la sangre, es la vida de la persona. De manera que, Señor, tú diste tu vida por nuestros pecados. Tu sangre fue derramada. Tu sangre, que es la vida, Señor, fue dada por nosotros. Tu vida por la nuestra. Cuando nuestra vida no valía nada y estábamos perdidos, oh Señor mío, tú diste tu vida por mí. Tú diste tu vida por la iglesia, bendito Dios. Y recordamos, Señor, esto. Lo recordamos hasta que tú, Señor, vengas por tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias. Amén y amén. Participemos, mis hermanos, del pan y de la copa. Así pues, todas las veces que comieran de este pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia dice, amén. Que así sea, mis hermanos, ¿cierto? Esperamos la venida del Señor. Damos gracias al Señor. Adelante, hermano Héctor. Iglesia, después de recordar la más grande ofrenda que le fue presentada a Dios, nuestro Señor, en amor a nosotros, vamos a continuar adorándolo y alabándolo, Amén. dándole gracias a través de nuestras ofrendas para que el honor y la gloria le sean dados acá en la tierra. Amén. Acompáñenme, por favor, en la lectura de la inerrante palabra de Dios en Romanos 1:21. Nos dice la palabra de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, este texto nos enseña cómo la ingratitud es propia o identifica a los incrédulos. Pues estos, observando el poder y la divinidad de Dios en lo que de Él les muestra la creación, no lo glorifican y le dan gracias. Es claro que Dios es la fuente de todas las cosas buenas que poseemos. El hombre incrédulo, en su orgullo, se rehúsa a agradecerle su misericordiosa provisión, y entre ellas la más preciosa, que es Jesucristo, su Hijo. El incrédulo se rehúsa a agradecer a Dios, porque el agradecerle es de por sí reconocer la obligación que tiene de adorarlo. Amén. Ahora bien, como creyentes cristianos que somos,
Dios nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y todo lo que necesitamos será añadido. Amén. Dios quiere de nosotros que seamos justos y no lo seremos si no somos obedientes, misericordiosos y agradecidos. Parte de la extensión de su reino. Oremos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, fuente de toda misericordia y poder, solo a ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Dios, te damos infinitas gracias por todas tus provisiones, por la vida que nos regalas, por Jesucristo nuestro Señor y Redentor, y por tu Santo Espíritu, autor de tu inerrante palabra, que es la guía de nuestras vidas y nos enseña sobre la justicia, a fin de que seamos capaces de toda buena obra. Dios, en nombre de Jesucristo te oramos para que actives tu Santo Espíritu en nosotros, nos ayudes a ser obedientes y agradecidos, participando activamente en la expansión de tu iglesia acá en la tierra. Sí, Señor. Gracias, Señor Dios, por llamarnos a ser parte de tu iglesia, por tu amor y misericordia. Amén y amén. Amén. Y amén. Gracias, hermano Héctor. Muy bien, mis hermanos, y así estamos llegando al final. Tenemos los anuncios. Adelante, hermano Juber. Anuncios. Hermanos, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues un gusto realmente haber pasado este tiempo con todos los hermanos. Damos una bienvenida muy especial a cada uno de ustedes y de pronto a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Nos alegra que estén con nosotros. Tenemos las reuniones habituales de la semana. Bueno, realmente la del miércoles a las 6:30 de la tarde y estudio bíblico de su palabra y oración. Y el próximo domingo tendremos una reunión como estas, si el Señor no ha venido, y no sé si de pronto el hermano tiene algo para contarnos. Seguir recordando a los hermanos, oración por los hermanos que se encuentran enfermos, y bueno, que el Señor sea trayendo la paz a sus corazones y que también pedimos oración por la situación del país para que el Señor sea ayudándonos en esto. ¿Listo? Ok, hermano, muchas gracias. Mis hermanos, prendan su cámara para que nos demos un saludito. Decirles a mis hermanos que muy pronto estaremos de regreso a la presencialidad. Estamos casi terminando los trabajos que estamos haciendo aquí. Todavía tenemos mucho polvo por medio, cemento y todas esas cosas, pero estamos, mis hermanos, casi terminando. Dentro de poco les estamos convocando. Hermana Marisol, María José, un gusto verle. Hermana Cristina, familia Gómez, familia Hoyos, hermana Marisol, hermana Damaris, la hermana Natalí, Jaime, hermana Olga, familia Hola, la hermana Dora y todos, hermano Héctor y hermana Carmen, es un gusto poderlos ver. Qué bueno. Gracias al Señor por eso. Freddy, familia, también allá, familia Rollave, también, todos muy bienvenidos, un cordial saludo, mis hermanos. Muy buenos días a todos los hermanos, buenas tardes ya. Qué rico verles, los que prenden cámara, maravilloso porque nos vemos y qué rico poderles saludar. Me alegra mucho que se encuentren bien. En términos generales, no veo al hermano Jaime para que nos cuente de su esposa. Se desconectó, hermana. Sí.
Hermana Olga Machado, ¿cómo ha estado? ¿Cómo sigue cómo está de su salud? Hola, pastores, hermanos, muy bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes? Muy bien también, gracias a Dios. Me alegro. Ana Damaris. Mari, vos que estabas preguntando por la esposa de Jaime, ella está bien, yo hablé con ellos ayer. Ahí va como evolucionando, pues como con su recuperación, pero que está bien. Bueno, sí, gracias. Porque están tan tímidos, tan callados. Ah, hermano Jaime, hola. Hola, qué pena. Era que tenía un problema con el internet acá. Pero yo la escuché cuando se estaba hablando. No, mi señora está muy bien, gracias a Dios. Ya muy recuperadita pero esa pues es entendible que está muy dolorida todavía de la operación, pero ha evolucionado mucho. Ya, o sea, primero caminaba como muy encorvada debido al dolor pues, de la operación, pero ya está corriendo. Usted ya la tiene corriendo. Ah, ya la tiene trabajando. Ay, María. Ya está jugando chucha. Gracias a Dios, hermano. Sí, pero gracias a Dios está muy evolucionada ya. Ya está muy mejorcita. Gracias a Dios, nos alegra mucho. Salúdela de nuestra parte. Bueno, hermanos. Bueno, muchas gracias. buenas tardes, que estén bien. Dios bendiga, hasta luego. A todos. Saludos. Que lo bendiga. Muchas gracias por preguntar. Bueno, pues bendición. Saluda a la mamá, Jaime. Bueno, hermana, por aquí está. Sí, doña Merce. Doña Merce, ¿cómo está? Hermana, que ahí Hasta viene. luego, hermanos, Dios les bendiga. Está bien, Dios lo guarde, chao. Dios la bendiga. La hermana del pastor Oscar. Hola, doña Mercedes. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo está, doña Mercedes? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Bien y usted? Bien, gracias a Sí, Dios. gracias a Dios. ¿Y el milagro? Ah, tú sabes. Ese milagro que acordó que yo existía. No, yo sí me acuerdo. Pregúntele a Jaime Verá que yo le pregunto por usted. Ah, pues es que a mí no me interesa que le diga a Jaime, a mí me interesa que me llame a mí. Ah, bueno. Bueno, pues Nandito, yo le digo, yo le hablo pues a usted. ¿Qué va, mi Javier? Bien, gracias a Dios, con muchas ganas de ir a visitarla, pero por esos cierres no hemos podido, pero tenemos que programar una ida. Eso dicen todos y nada. No, yo ahorita que abrieron, sí, vamos a ir, déjeme verá que sí. Todos los hermanos y hermanos que llaman, que estamos programando, y más fácil voy yo que ustedes vengan de mí. Venga pues, usted nos hace la visita entonces. Ah, ay, sí. Ah. No, mentira, doña Pues Mercedes. bajo ese regaño. Es en serio, sí, qué regaño. Nandito, ay, yo sé. Pero bueno, no, es en serio, doña Mercedes, vamos a mirar y vamos a programar con Jaime cuándo vamos. Amor. Pero entonces me avisa qué día van a venir. Sí. Nosotros le avisamos. Para ver si mate por aquí un pollo que hay por acá que como que lo botaron por viejo. Nosotros le avisamos, doña Mercedes, sí, tenemos muchas ganas de ir, de verdad que sí. Ah, bueno, mija, de todas maneras, Dios la bendiga y gracias. Que la guarde, ¿no? Y ahí perdóneme el regaño que me metió, pero bueno. Ah, se sintió regañada. Sí. No, es verdad. Ah, pues, eso no se siente regañada. Entiende y diga, eso es ingratitud de parte mía, o sea, suya. Gracias pues por ese regaño. Bueno, bienvenidas, cuando vayan a venir me avisa.
Veo que el hermano Hernando se ve al cielo, pero dejó el reemplazo Dejó aquí. reemplazo Eso estoy viendo yo también. ¡Ah, ¿Sí será? María! Ah, por eso Dios nos hizo y nos juntó. Imagínense. Así Qué es. linda. Para que uno continuara con la obra del otro, es lo mejor que ha dicho. Claro, Sí. Sí, sí. porque hay que compartir las buenas y las malas, y a uno le pega eso la miel del otro. Ah, Así sí, es, es así es. verdad. Dios les bendiga. Que tengan mucha Bueno, bendición. amén, a ustedes Yolanda, algo también. se le pega. Gracias por la Así es. llamadita. Dios les bendiga. Chao. Buenas Chao. tardes. Bendiciones Gracias, para Luceli. todos. Bien y Después feliz ya día. le tengo el suyo. Bueno, pues bendiciones. Bueno, Dios los bendiga. Chao, un abrazo. Dios les guarde. Bueno, amén, a ustedes también.